Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en Wow Spoken Spanish. Soy Bella y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que pasa todos los días en muchos países de habla hispana, algo que muchos de ustedes como estudiantes de español van a necesitar saber si algún día visitan un mercado. ¿Están listos para aprender y practicar español de una manera muy divertida? Buenas tardes a todos. Soy Manuel, y Bella tiene razón. Hoy vamos a hablar de los mercados, de cómo comprar, cómo preguntar precios y, lo más importante, cómo regatear. Es decir, cómo negociar el precio de manera amistosa. Bella, ¿has ido tú a algún mercado últimamente? Sí, Manuel. Fui al mercado el sábado pasado y fue una experiencia muy divertida. Encontré muchas cosas interesantes: frutas, verduras, ropa, artesanías. Había de todo. Había colores por todas partes, olores increíbles de comida fresca y mucha gente caminando y conversando. Pero lo más emocionante fue cuando tuve que hablar con los vendedores y negociar los precios. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Para los que nos escuchan y están aprendiendo español, quiero que sepan que en muchos mercados de América Latina y España, los precios no siempre son fijos. Es muy común hablar con el vendedor y tratar de conseguir un mejor precio. A esto se le llama regatear, y es una parte importante de la cultura en muchos países hispanohablantes. Y si no sabes cómo hacerlo, puede ser un poco intimidante. Puedes pensar: ¿y si digo algo incorrecto? ¿Y si no me entienden? Pero no se preocupen, oyentes, porque hoy Manuel y yo vamos a practicar conversaciones en el mercado para que ustedes puedan aprender las frases más útiles y más naturales. ¿Empezamos, Manuel? Vamos, voy a hacer el papel de vendedor y tú vas a ser la compradora. Imaginen que estamos en un mercado muy colorido, con frutas frescas, flores hermosas y mucha gente caminando por los pasillos. Bella, estás mirando unas manzanas en mi puesto. Adelante. Buenas tardes, señor. Qué bonitas se ven esas manzanas. ¿Cuánto cuestan? Buenas tardes, señorita. Sí, están muy frescas. Llegaron esta mañana directo de la finca. El kilo cuesta $3. $3. ¿No me puede hacer un mejor precio? Quiero comprar 2 kilos. Mmm, si lleva 2 kilos, le doy los dos por $5. ¿Le parece bien? ¿Y si llevo también esas naranjas de ahí? ¿Cuánto me cobra por todo junto? Las naranjas están a $2 el kilo, pero si lleva 2 kilos de manzanas y 1 kilo de naranjas, se los dejo en $6. Un precio muy especial, señorita, solo porque quiero que regrese. Lo voy a pensar. ¿Me puede dejar todo en 5,5? Está bien, señorita. Por ser usted, se los dejo en 5.50. Trato hecho. Perfecto. Muchas gracias, señor. Muy amable. Y oyentes, ¿vieron lo que pasó ahí? Pregunté el precio, ofrecí comprar más cantidad y luego propuse un precio más bajo. Eso es regatear. ¿Les parece algo que podrían hacer ustedes? Cuéntenoslo en los comentarios. Nos encanta leer lo que escriben. Exacto, Bella. Y yo como vendedor, acepté porque ella iba a comprar más cantidad. Así funciona el regateo. Es una negociación donde los dos tienen que sentirse bien al final. Nadie pierde. Los dos ganan algo en el proceso. Ahora, hay algunas frases clave que usamos en esa conversación. ¿Quieren que las repasemos con calma? Claro que sí, porque escuchar es una cosa, pero entender y poder usar esas frases es otra completamente diferente. Manuel, empieza tú. La primera frase muy útil es ¿cuánto cuesta? O también puedes decir ¿cuánto vale? Las dos significan lo mismo. Preguntas el precio de algo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto vale esa bolsa? ¿Cuánto cuesta el kilo? Puedes usar cualquiera sin problema. Otra frase que usé fue: ¿no me puede hacer un mejor precio? Esta frase es muy educada y muy natural. Cuando dices esto, estás pidiendo al vendedor que te dé un descuento sin sonar grosero. Es perfecta para usar en el mercado. Y también puedes decir ¿me puede dejar en? Y luego dices el precio que quieres pagar. Por ejemplo, ¿me puede dejar en $10? Estás proponiendo tu precio de manera directa, pero respetuosa. En algunos mercados también puedes escuchar al vendedor decir: es el último precio. No puedo bajar más. Eso significa que ya llegaron a su límite. Cuando escuchas eso, ya sabes que la negociación llegó a su fin y es mejor aceptar o buscar en otro puesto. Otra cosa importante es el tono de voz y la actitud. En el mercado,
Todo es amistoso. No se trata de una discusión, es una conversación normal y alegre. Los vendedores y los compradores suelen reírse, bromear un poco. Es parte de la experiencia y de la cultura. Ir al mercado puede ser una de las mejores experiencias cuando visitas un país hispanohablante. Y también es importante ser amable aunque no compres nada. Si un vendedor te muestra algo y tú no lo quieres, puedes decir, gracias, voy a seguir mirando. Así mantienes la relación cordial y el vendedor queda contento también. Exactamente. No tienes que comprar algo solo porque lo miraste o porque el vendedor fue amable contigo, pero sí es buena costumbre ser siempre educado. En la cultura hispana, el respeto y la cordialidad son muy valorados. Bella, practicamos otra situación, esta vez con ropa. Me encanta la idea. Y a ustedes oyentes, esto les va a ser muy útil si alguna vez visitan un mercado de ropa o artesanías. Dejen un comentario diciéndonos si alguna vez han intentado regatear. Queremos saber sus experiencias. Ahora, yo seré el comprador y Bella será la vendedora. Imaginen que estoy mirando ropa en un puesto muy colorido lleno de camisas y pantalones. Buenas tardes. ¿Qué le puedo ofrecer hoy, señor? Tenemos ropa muy bonita y a buenos precios. Buenas tardes. Estoy buscando una camisa para regalar. Esa azul que tiene ahí. ¿Cuánto cuesta? Esa camisa está muy bonita, ¿verdad? Es de muy buena tela, fresca y cómoda. Le cuesta $15. 15. ¿Y si llevo dos camisas? ¿Me hace algún descuento? Si lleva dos camisas, las dos juntas se las dejo en $25. Ahorra $5, una muy buena oferta. Mm, está bien, pero ¿me puede dejar las dos en 22? Ay, señor, así no me gana nada. Pero porque usted es muy amable y quiero que quede contento, se las dejo en 24. Ese es mi precio final. 24 y me las dobla bien para llevarlas. Por supuesto, con mucho gusto. Muy buena elección, señor. Y listo, oyentes. ¿Vieron cómo Manuel trató de bajar más el precio, pero yo como vendedora me mantuve firme? Eso también es parte del regateo. Cada uno defiende su posición con respeto, y al final los dos salen ganando algo. Exacto. Yo conseguí un descuento y Bella vendió dos camisas. Es una negociación amistosa. Ahora hablemos de vocabulario del mercado, porque hay palabras que van a escuchar mucho. La primera es el puesto. Un puesto es el lugar donde el vendedor tiene sus productos. En un mercado hay muchos puestos uno al lado del otro, cada uno vendiendo cosas diferentes. Luego tenemos el vendedor o la vendedora, que es quien vende, y el comprador o la compradora, que es quien compra. También van a escuchar la palabra mercancía, que son todos los productos que se venden en el puesto. Cuando el precio es muy alto, la gente dice que está caro. Cuando es bajo o justo, dicen que está barato o que tiene buen precio. Y si ven un letrero que dice en oferta, significa que ese producto está más barato ese día. Y no podemos olvidar la palabra descuento. Un descuento es una reducción en el precio. Cuando regateas y el vendedor acepta bajar el precio, te está dando un descuento. Y todos amamos un buen descuento, ¿verdad? Claro que sí. Oyentes, ¿se animarían a ir a un mercado en un país de habla hispana y probar estas frases? Imaginen lo orgullosos que se sentirían si logran comprar algo usando español. Esa es una de las mejores sensaciones cuando aprendes un idioma nuevo. También quiero dar un consejo importante para los viajeros. Siempre pregunten el precio antes de tomar el producto. En algunos lugares, si sostienes algo mucho tiempo, el vendedor puede pensar que ya lo quieres comprar. Es mejor preguntar primero. Y es importante tener efectivo, porque en los mercados tradicionales no siempre aceptan tarjetas. Llevar billetes de diferentes valores también ayuda para facilitar el pago y el cambio. Exacto. El cambio es el dinero que te devuelven cuando pagas más de lo que cuesta algo. Si el vendedor te da el cambio y no estás seguro de que sea correcto, puedes decir con educación, perdone, creo que el cambio no está bien, y lo cuentan juntos. La mayoría de los vendedores son honestos y lo corrigen sin ningún problema. Totalmente. Y recuerden que los vendedores en el mercado quieren que tengas una buena experiencia para que vuelvas. Es un negocio basado en la confianza y en las relaciones personales. Manuel, hacemos una última escena con artesanías. ¡Qué buena idea! Las artesanías son muy típicas de los mercados en América Latina. Hay cosas hermosas hechas a mano,
cerámicas, tejidos, bolsos, collares. Cada pieza es única. Yo seré el vendedor esta vez. Buenas tardes. Qué lindas artesanías tiene usted. ¿Ese bolso tejido cuánto cuesta? Buenas tardes, señorita. Ese bolso lo hice yo a mano. Me tomó 3 días. Cuesta $20. Qué bonito trabajo, pero $20 está un poco caro para mí. ¿Me puede hacer un precio especial? Mire, señorita, es trabajo hecho a mano. No lo van a encontrar en ninguna tienda. Pero le hago un precio. $18. ¿Y si también llevo ese llavero de ahí? ¿Cuánto me cobra por los dos? El llavero está a $3. Los dos juntos le dejo en $20. El bolso y el llavero. Un precio muy especial. De acuerdo. Trato hecho. Y además le voy a decir a mis amigos que vengan a verlo, porque sus artesanías son preciosas. Muchas gracias, señorita. Muy amable. Que le vaya muy bien. Y oyentes, ¿notaron algo en esa conversación? Bella no solo regateó el precio, sino que también ofreció traer más clientes. A veces, eso también ayuda a cerrar un buen trato. Exacto, porque los vendedores viven de sus clientes. Si traes más personas, eso tiene valor para ellos también. Es una manera bonita de construir una relación positiva en el mercado. Bueno, oyentes, ha sido un episodio muy completo hoy. Vamos a hacer un repaso final de todas las frases más importantes que aprendimos. La primera, ¿cuánto cuesta esto? Para preguntar el precio de cualquier cosa. La segunda, ¿no me puede hacer un mejor precio? Para pedir un descuento de manera educada. La tercera, ¿me puede dejar en para proponer el precio que tú quieres pagar? La cuarta, es el último precio, que el vendedor dice cuando ya no puede bajar más. Y la quinta, gracias, voy a seguir mirando. Para cuando no quieres comprar, pero quieres ser amable. Con esas 5 frases, ya pueden defenderse muy bien en cualquier mercado de habla hispana. Son frases poderosas, naturales y respetuosas. Úsenlas con confianza. Y recuerden que lo más importante no es hablar perfecto, sino atreverse a hablar. Cada vez que usan el español, están progresando. Los errores también son parte del aprendizaje y los vendedores siempre van a apreciar su esfuerzo. Muy bien dicho, Bella. Oyentes, si les gustó este episodio, déjenos un me gusta y compartan el podcast con alguien que también esté aprendiendo español. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Cuál fue la frase que más les gustó? ¿Han ido alguna vez a un mercado y han regateado? Queremos leer sus historias. Hasta la próxima. Y sigan practicando su español cada día. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho y hasta la próxima en Wow Spoken Spanish.